Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar, a mí me parece muy interesante. El tema es cómo apareció la teosofía en España, cómo apareció esta enseñanza teosófica en España. No hay mucha información sobre el particular, porque como ya sabéis hubo la guerra civil y todos los teósofos tuvieron que salirse del grupo de la sociedad porque estaban buscados por el gobierno invasor y tuvieron que esconderse, y la policía entró en los recintos donde se hablaba de teosofía y se llevaron toda la documentación, y al parecer prácticamente todo esto está en Salamanca. Hay algunas personas que han estado en Salamanca y nos han podido decir que allí hay todos los nombres, la documentación y todo aquello que se pudieron llevar. Entonces, los datos que tenemos de aquella época primera son muy inconexos, con lo que uno se ve en la necesidad de sujetarse a algunas de las pinceladas fielmente y permanentemente transmitidas por la vieja guardia de los teósofos en ese lienzo de la historia. Yo he podido agrupar bastante información sobre este particular porque teníamos muy buena relación con el último, yo diría, de la vieja guardia de teósofos, nuestro hermano Saturnino Torra, que tenemos ahí colgado al lado de Carmen Mateu Prats, que fue la fundadora de este grupo, de la rama lunar. Así también hay que decir en aquella época de que evidentemente la gente que se sentía atraída por estas enseñanzas se sentían atraídas de corazón más que de mente, y eran personas altamente desarrolladas con un intelecto, yo diría, que rayaba a la luz del espíritu, rayaba al intelecto iluminado por Dios. Y hemos de mencionar precisamente a dos auténticos teósofos, con lo cual fue posible la formación de la sociedad teosófica en España. No sabemos si sin ellos se hubiera podido formar esta sociedad teosófica, porque eran dos personas y estas dos personas lo dieron todo por la sociedad. Es interesante observar que la teosofía entró en España precisamente de manos de la alta aristocracia, por gente muy bien preparada, gente con un desarrollo intelectual hermoso, que al mismo tiempo se le podía observar en el trato una delicadeza extraordinaria para poder acercarse cada vez más íntimamente en el corazón de aquellos que buscaban esta enseñanza. Pero también hay que decir que, como dato curioso, que a pesar de no haber intervenido en el trabajo teosófico de la formación de España, hubo una señora la cual tenía el nombre de María Mariátegui, más conocida ella como la duquesa de Pomar. Esta señora fue la primera española que se puso en contacto con Madame Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Esta señora María Mariátegui, ya más conocida como la duquesa de Pomar, nació en Madrid en el año 1830 y era hija del conde Mariátegui, grande de España, no de cualquier cosa, en aquella época grande de España. Su madre era hija del marqués Northampton
de 1850 a 1860, fue María Mariátegui una figura muy popular en Madrid. Se casó con el general Duque de Pomar en Madrid, y cuando éste murió joven, se fue a Inglaterra con su hijo y allí se volvió a casar por segunda vez con el duque de Caithness, un escocés que falleció muy rápidamente también en su juventud, dejándola una inmensa fortuna. A la muerte de su marido se traslada a París y construye un palacio como el de María Estuardo, reina de Escocia. O sea, no era una persona con poquito dinero, sino que se hace una vivienda que es un cálculo total de lo que es el palacio de María Estuardo. En 1876, la marquesa de Pomar se hace miembro de la Sociedad Teosófica y en 1884 funda ella la Sociedad Teosófica en París. O sea, primero se hace miembro libre, miembro no adscrito, porque no había la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica estaba en Londres, estaba en Inglaterra, pero no estaba en Francia. María Mariátegui, que ya tenía información de buena cosecha de otros países, entonces ella se hace miembro de la Sociedad Teosófica, no adscrito a ninguna rama ni a ningún país. Y mientras el tiempo va pasando, ella aprende lo que es la enseñanza teosófica y funda la Sociedad Teosófica en Francia. Y como se hizo muy amiga de Blavatsky, colaboraron juntas a la formación de lo que ha sido y es aún por el momento la revista francesa Lotus Bleu. Aún sigue produciéndose la revista Lotus Bleu. Y en 1884 se celebró la fundación de la Sociedad Teosófica Francesa, a la que en este evento acudió Madame Blavatsky y acudió también el presidente Henry Steele Olcott, y la duquesa de Pomar. Ella los alojó en su palacio, un palacio Cirante de Gínez en Niza, porque tenía casas por todas partes y palacios en todos lugares. Por todas partes había palacios que le pertenecían. Y entonces Blavatsky con el Olcott se alojaron en ese palacio. La duquesa de Pomar fue muy conocida entre los teósofos europeos, porque realmente era una persona como Madame Blavatsky, echada para adelante y hacía todo lo que podía para poder llevar a cabo sus planes. Entre los teósofos europeos del primer momento, y mantuvo pero que muy buena relación con el segundo teósofo español, el marqués don José Chifré Hamel. O sea que aquí ya vemos la marquesa de Pomar, José Chifré como marqués de aquí de España. El 2 de noviembre de 1895, la duquesa de Pomar fallece en su hotel de Ramán parisino. Tenía también un hotel, por lo tanto, daros cuenta la fortuna que tenía esta señora. Fue, se nos dice, una de las mujeres más ricas de Europa. Fundó y dirigió las revistas, daros cuenta, las revistas La Aurora. Aún se encuentran en las librerías antiguas parte de estas revistas. Y El Mensager de la Paix. Publica numerosas obras tales como La Cuádruple Constitución, 1883,
una visita nocturna a Oliron, 1884, Teosofía budista, 1886, Teosofía cretiana, 1889, Espiritualismo en la Biblia, 1894, ¿dais cuenta? Secreto del Nuevo Testamento, Fragmentos de Teosofía oculta en Oriente, la Teosofía semítica, Interpretación esotérica de los libros sagrados, Antiguas verdades a una nueva luz, El levantamiento de los sellos, Revelaciones de lo alto sobre la ciencia de la vida, El misterio de los siglos y Cartas serias a amigos confidenciales. Poca gente conoce la trayectoria de la duquesa de Pommard y menos todavía su literatura. Ella hizo un trabajo extraordinario, pero al lado de Madame Blavatsky. El segundo español, que tratará también directamente con Madame Blavatsky, primero Madame Pommard, segundo José Chiffré Jamel, miembro también él de una opulenta familia catalana. Nació en París en 1855 y falleció el 27 de septiembre de 1920. Su padre tenía plantaciones en Cuba y barrios enteros en Barcelona, de los cuales aún podéis contemplar uno que le llaman el edificio de las 7 o 11 puertas. 7 puertas. 7 puertas. Y aún existe porque el caudillo Franco, él o el gobierno de aquella época, no vieron los símbolos teosóficos, hay teosóficos masónicos, que hay en la fachada. Y como no los vieron, pues el edificio quedó. Porque todo lo que era masónico lo iban cortando. Y el que era masón lo mataban. Al presidente de la Sociedad Teosófica lo asesinaron por ser masón. No solamente lo asesinaron a él, sino que también pusieron en prisión a su hija. Estos datos no los cuento aquí, porque me tengo que incruscribir en aspectos muy concretos, porque a pesar de no tener mucha información, con 4 charlas es imposible dar a conocer la teosofía de los primeros momentos hasta que Montoliu, Francisco Montoliu y Togores, falleció. José Chiffré, él trabajaba en la banca y siguió trabajando en ella y también en la industria. No era muy calculador en sus gastos porque tenía una enorme fortuna que él heredó directamente de su padre, y adquirió título mobiliario a través de su matrimonio con María Chacón y Silva. Esta es la razón por la que te quisieras, si tú eras también familiar de la Chacón. Se educó en París y se educó también con el joven de aquel tiempo de Alfonso XII. Alfonso XII y él fueron al mismo colegio. Normalmente él acudía a Palacio con frecuencia hasta que un día el rey, instigado por órdenes religiosas, no por su pensamiento hacia el ideal que movía el corazón de Chiffré, sino instigado pues por las órdenes religiosas, le dijo a Chiffré que se había enterado que él estudiaba la sabiduría divina llamada teosofía,
sin decírselo claramente, le insinuó que debía escoger o bien entre seguir su inclinación oculta hacia el movimiento teosófico o dejar de frecuentar palacio, porque él estaba siempre en palacio. Vais viendo un poco las cosas de aquella época. Chiffré no volvió a palacio, se quedó con su ideal. Pero al parecer no hubo ruptura de amistad, no hubo ruptura en la relación amistosa que tenían entre ellos, pues el marqués de Valdeiglesias cuenta que el 25 de febrero de 1884, en el palacio de la calle de Santa Isabel, los duques de Germán Núñez dieron una fiesta de disfraces en la que asistieron Alfonso XII y María Cristina, su esposa, así como don José Chiffré y su bella esposa María Chacón, entre otros de los asistentes de la más alta aristocracia de la época. Es decir, que socialmente se encontraban en las fiestas de la alta aristocracia y guardaron la relación con Alfonso XII, pero no en el palacio de Alfonso XII, porque ya sabéis que la religión de aquella época siempre estaba vigilando todo lo que hacían las ovejitas que populaban por la iglesia. Ya sabéis que los sacerdotes eran los pastores y los asistentes a la iglesia eran las ovejas. Por eso les llamaban pastores de ovejas. Nosotros somos las ovejas. Pero Chacón dejó de ser oveja en cuanto tuvo un pensamiento elevado y un ideal que cambiaba la forma de sentir y de pensar. ¿Cómo fue el encuentro de Chiffré con la teosofía? Dicen que corría el año 1884, cuando el señor Chiffré, llevado ya por su afición ya bien calada en el corazón y en la mente, hacia los estudios filosóficos y orientales, se dirigía como atraído por una especie de corriente especial a lo que luego él supo que se llamaba teosofía. Él seguía una corriente orientalista, pero no sabía exactamente de dónde venía, ni qué es lo que era. Tenía la impresión de que existía él. Dice, tengo la impresión de que existe una verdad nunca perdida que se conservaba desde muy remotas edades. Así que dirigió su mirada hacia la literatura oriental, india, para poder indagar en aquellos sagrados libros de Oriente que era necesario, se dio cuenta, que tenía que aprender, de alguna forma, tenía que aprender la antigua lengua sánscrita. Porque en aquella época libros orientales, hinduistas, brahmánicos, no existían en castellano. Solamente aquellas pocas cosas que se recibían de revistas extranjeras, y como que ellos conocían el francés, pues no tenían ningún problema. Pero no había literatura en español, salvo algún que otro sanskritista que también intentaba llevar a cabo alguna traducción. Y él dijo, voy a aprender pues el sánscrito para poder traducir obras al español. Chiffré toma la decisión y se traslada a París, donde podría
donde podía estudiar el sánscrito, porque dentro de la universidad había una sección donde se estudiaba sánscrito. Efectivamente, él tomó como profesor uno de los más populares que había, que estaba más de moda o en boga, y que se llamaba Joquilot. Eso está en las revistas antiguas, menos mal que podemos encontrar cosas. Pero a mediados del año 1888, digo las datas porque veis que de alguna manera en poco tiempo como hay un cambio enorme en sus vidas. En 1888, en una librería de Barcelona, yo diría en una librería de una calle que atraviesa la antigua Vía Layetana, la calle Princesa. En la calle Princesa era una librería ya antigua. Encontró un número de la revista teosófica francesa, el Lotus Bleu, que ha sido editado por la Marquesa de Pomar y Madame Blavatsky, publicada en París, cuya lectura automáticamente le sedujo de tal manera que se consagró totalmente al estudio de la teosofía. En cuanto a esto entró, bueno, allí ya no cabía nada más que teosofía, a partir de este momento, como iréis viendo. En 1889, leyendo las obras de H.P.B., quedó seducido por la profundidad de visión que pudo descubrir en sus obras, en las obras de Madame Blavatsky. Automáticamente se puso en contacto con su autora, le hizo una carta y le pidió una entrevista. Madame Blavatsky le respondió como si lo conociera de siempre. Sabéis que Madame Blavatsky tenía unas facultades extrasensoriales realmente extraordinarias. Le respondió como si le conociera de siempre, dándole la oportunidad de hacerlo en Londres, donde ella estaba en aquellos momentos. Automáticamente, Chypre planeó el viaje y se fue. En cuanto llegó el momento de la cita, se fue a Londres. Apenas entró en el salón, apenas puso los pies en el salón, la señora Blavatsky lo llamó por su nombre de pila, sin que le fuera presentado, y le dijo que la había visto embarcarse, porque antes no se cogía el avión si iba a Londres, no, embarcarse, coger el barco, los días que fueran para poder hacer el viaje, pasar las molestias que tuviera que pasar, que todo esto no era nada en absoluto ante lo que él esperaba encontrar. El señor Chypre, le continuaba diciendo que la había visto embarcarse y llamar a su puerta, y seguidamente le pregunta: ¿qué es lo que usted desea de mí? ¿Y cuál es la razón de este encuentro? ¿Acaso usted quiere ver fenómenos? Que la gente acudía a Madame Blavatsky para que ella creara fenómenos ante ellos mismos. El señor Chypre respondió inmediatamente que la curiosidad no le mueve en absoluto, que no desea ver fenómenos, que a él solo le interesa el aspecto metafísico y científico de la teosofía. El señor Chypre, mientras dice estas palabras, se encontraba al lado de una mesita pequeña sobre la cual él había depositado un bloc de notas que él ya tenía para ir anotando las cosas que Madame Blavatsky le fuera contando. Y al cabo de unos instantes
fue a recoger este blog que había depositado en esta mesita, pero el blog había desaparecido, ya no estaba en la mesita. Creyendo él haberlo entrado maquinalmente, sin darse cuenta, en uno de sus bolsillos, maquinalmente los registró todos, pero inútilmente. El blog no aparecía. HPB, que estaba observando sus movimientos, le dejaba buscar, y al cabo de unos instantes le dijo: ¿qué es lo que está buscando usted? Y él contestó: el bloc de notas que he dejado encima de esta mesita y ha desaparecido. Y ella le contesta: lo habrá dejado usted sin duda en el abrigo, sin darse cuenta. Y entonces llamó al criado y le pidió que buscara en el abrigo el bloc de notas, haciéndoles observar a ambos que no le gustaba que pasaran estas cosas en su casa. O sea, ella lo estaba pasando bien. Pero decía: no me gusta que pasen estas cosas en mi casa. El criado buscó en el abrigo, por el suelo, y no encontró nada. Instantes después de que pasara esto, el señor Chiffré advirtió un objeto flotando en el aire. Un objeto flotando en el aire, como que viniera del techo, terminando por caer sobre sus propias rodillas. El señor Chiffré cayó en la cuenta y sonriendo le dijo a la señora Blavatsky que estos fenómenos no me interesan, que no había venido para esto. Sé que es usted capaz de producirlos y de más sorprendentes. HP respondió: le creo, y que estaba convencida de que él era sincero. O sea que ahí lo puso a prueba, pero él no entró en el aspecto fenoménico, sino que él buscaba respuestas que confirmaran la visión que él tenía como principio del conocimiento teosófico. Chiffré se quedó cerca de Blavatsky durante 11 días. O sea que hubo un tiempo para conocerse, hablar, tomarse el pulso y tener conciencia de qué es lo que realmente contenía cada uno de ellos. Uno de estos días, uno de estos 11 días que estuvo al lado de Blavatsky, estando Chiffré y Blavatsky conversando, al cabo de un rato él le dijo: tengo que salir para realizar ciertas gestiones, y se marchó prometiendo volver lo más pronto posible. Había recibido o le habían notificado ciertos asuntos sobre su fortuna que lo tenían un poco, digamos, preocupado. Su ausencia duró poco tiempo, pero lo bastante para que Blavatsky no cesara de lamentar lo largo de su ausencia. Cuando volvió, le exageró su tardanza. El señor Chiffré no sabía dónde ponerse y respondió que no había hecho nada más que ir y volver en coche. No había hecho nada más que esto. Pero Blavatsky, que era muy juguetona en estos aspectos, estaba preparando el terreno para hacerle otra jugarreta. Sí, digámoslo así, otra jugarreta fenoménica. La señora Blavatsky guardó silencio. De repente se volvió hacia él diciéndole:
no se preocupe, sé que ha recibido una carta, pero no tema nada, que todo se arreglará. En efecto, el señor Chiffré encontró en su hotel una carta que le había sumido en desolación profunda, y entonces Madame Blavatsky le dictó pasajes enteros de la carta, que estaba en manos de Chiffré. Le dio pruebas de su clarividencia, describiéndole su casa de Madrid, con lo que el señor Chiffré declaró en ese día ser capaz de ejecutar cuantas sugerencias le transmitiera Madame Blavatsky. Se entregó en cuerpo y alma a cualquier petición que Madame Blavatsky le sugiriera en cualquier momento. Es en ese momento, en esa etapa de estos 11 días, que se había publicado el libro de la clave de la teosofía, hecho por Madame Blavatsky. Lo tenemos aquí, la clave de la teosofía. Y ella le dedicó una dedicatoria al libro de la clave de la teosofía, y que reza así, está en francés, pero yo lo traduzco: a mi querido amigo y hermano señor José Chiffré, miembro de la Sociedad Teosófica, con mis sentimientos ocultos del autor, Londres, 1889, H.P.B. Blavatsky. Este libro, cuando murió Chiffré, lo heredó el señor Talavera. El señor Talavera era el caballero que regía el movimiento de la escalera de oro aquí en España. Y cuando murió el señor Talavera, que yo sí lo he conocido al señor Talavera durante algunos años, ya muy mayor, él sí siempre iba con sombrero, y por eso le llamábamos el caballero. Discípulo directo de Rosso de Luna, y después del doctor Eduardo Alfonso, al cual también he conocido. El doctor Alfonso también estuvo encarcelado por ser masón. Saturnino Torra también fue encarcelado, pero él decía: no soy masón, yo soy vegetariano. Y de esta manera entraba y salía. Cuando Franco venía a Barcelona, lo iban a buscar, y cuando se marchaba lo dejaban salir, hasta que un día, pues él estaba de regente en una casa de telas de ropa en la calle Vía Layetana, y su jefe era militar y tenía esa tienda, una tienda muy grande de telas. Saturnino Torra pues se tuvo que esforzar muchísimo en estudio del comercio, porque antes uno, si quería dedicarse al comercio, se decía que debía casarse con el comercio. Comercio es una palabra masculina, ¿no? Sí. Pues nos obligaban por los papeles, cuando se iba al ayuntamiento, te decía casado con el comercio. A lo mejor estabas casado con una mujer, pero bueno, también te decían que estabas casado con el comercio. Él sí estaba casado con el comercio porque sentía el trabajo. Él intentó toda su vida ascender en su propio trabajo, no por el ascender, sino por hacerlo cada vez mejor, defendiendo los intereses de la casa en la cual trabajaba. Cuando murió su jefe, el dueño, vino el hijo, ya también había sido militar. El hijo no entendía nada de telas, pero él quedó a cargo de esa tienda, y el propietario le dijo:
usted veo que siempre está metido en el trabajo, o leyendo y estudiando. ¿Qué es lo que hace? Pues eso, leer y estudiar. Y él le dijo, dice, ¿por qué no viaja? Porque no me dan el pasaporte. ¿Cómo que no le dan el pasaporte? No me dan el pasaporte. Y cuando viene Franco me encierran. Deme su nombre. Le dio su nombre. Dice, dentro de 2 días le darán a usted el pasaporte. No, vaya usted a buscar el pasaporte. Y al cabo de 2 días, que él no se lo creía, se va a comisaría a buscar el pasaporte de la Plaza España. Y cuando va a pedir el pasaporte, los policías riéndose, váyase, o lo encerramos nuevamente. Bueno, y él se marchó. Y al cabo de poco tiempo volvió el propietario y le dijo, ¿qué? ¿Ya ha hecho algún viaje? Dice, no. ¿Y por qué? Porque no me dan el pasaporte. ¿Ah, no le han dado el pasaporte? Espere. Él llama a la comisaría y a la noche, mientras estaba cenando, llaman a la puerta, Villa Layetana 77, donde allí se hacía teosofía sin parar, mientras las bombas caían, y después también. Y entran 2 hombres, vestidos de paisano. ¿Usted es el señor Saturnino Torra? Sí, señor. ¿Qué sucede? ¿Usted continúa queriendo tener el pasaporte? Sí, señor. Aquí lo tiene. Y entonces hizo su primer viaje a Nomen a escuchar a Krishnamurti. Y mientras estaba allá, pues se encontró con Sri Ram. Y Sri Ram le dijo, usted tiene que ser el director de la Sociedad Teosófica en España. Ah, no, hay otro. Hay uno que es, pero está enfermo. Él era Lorenzana. ¿Habéis oído hablar de Lorenzana? Luis Lorenzana. Luis Lorenzana. Luis Lorenzana. Que él murió porque él era ingeniero de minas. Y en uno de los trabajos un obrero cayó en unas aguas infectadas. Y entonces él se lanzó al agua para sacarlo. Y se infectó él y murió de fiebres tifoidas. Pero antes de no morir estuvo enfermo y Saturnino pues le hacía todo el trabajo. Dice, yo lo acepto, pero hágamelo por escrito, pero yo no se lo voy a decir al presidente Lorenzana. Quiero que él se vaya de este mundo sabiendo ser presidente. Y así lo hizo. Pero no solamente no se lo dijo, sino que no se lo dijo a nadie más. A mí me lo contó. Pero a los teósofos de la época no se lo dijo a nadie más, porque no quería herir susceptibilidades y lo mantuvo en silencio, hasta que finalmente se legalizó la Sociedad Teosófica aquí, y entonces él presentó el papel conforme a Sri Ram. Lo nombraba presidente de la Sociedad Teosófica porque no se podían hacer votaciones, estaba la cosa mal. Y entonces sí quedó, a partir de aquel momento lo hicimos presidente de la Sociedad Teosófica, el primer presidente después de la dictadura ha sido Saturnino Torra, pero que él llevaba como director, dirigente, como la antorcha viviente de la teosofía durante los 40 años que duró la posguerra esta. Bueno, no sé, he explicado cosas que no tenía que decir. Pero bueno, como que es una cosa cercana y muchos lo habéis conocido, pues creo que valía la pena. ¿No has traído las gafas? ¿No? Así, esto ha venido porque este libro
este libro de Madame Blavatsky que dedicó a Chypre, lo heredó el señor Talavera, el caballero, y cuando él murió lo heredó este libro Fernando Pérez Martín, que está vivo todavía, ya tiene sus 89 o 90 años, ya tiene muchísimos años. Está en sus manos, este libro se lo van pasando, se lo han ido pasando, no sé a partir de ahora cómo sucederá, pero se ha ido pasando con el fin de que no se perdiera, porque hay en ese libro la dedicatoria que Madame Blavatsky hace al segundo presidente de la Sociedad Teosófica Española, porque el primer presidente fue otro del que todavía no hemos hablado. Y entonces se marchó, pero mantuvo correspondencia directa con HPB, y en una de sus cartas Blavatsky le hace una pregunta llena de promesas para Chypre. Le dice: ¿quién es un tal Francisco Montoliu que acaba de traducir Isis sin velo? Entérese usted y contésteme sobre este particular. Estamos hablando de 1889, porque en 1888 se editó Isis sin velo, pero no Isis sin velo con 4 tomos como lo que tenemos ahora aquí, sino Isis sin velo con 2 tomos, pero 2 tomos así de grandes. Yo quería traer el tomo, porque yo los tengo, lo quería traer para que lo vierais. El tomo es enorme, grande así, que es el que él tradujo, pero se me ha ido de la cabeza. Pero hubiera gustado presentaroslo, porque va muy bien de leer. En vez de hacerlo en 4 tomos y con letra pequeña, son con 2 tomos grandes y con letra un poco más asequible, por lo menos a los que tenemos años. Estas palabras que Madame Blavatsky escribe notificándole a Chypre lo de Francisco Montoliu, fueron para el alma de Chypre un rayo de luz. Él piensa, existía en Madrid un ser que sin duda pensaba y sentía como él, que también vivía solo con sus aspiraciones. 24 horas después de haber leído la carta de HPB y averiguando el domicilio del que había de ser su mejor amigo, su hermano, se presentó en su casa, en casa de un tal Francisco Montoliu y Togores. Qué lejos estaba él entonces de pensar que el que venía a visitarle era el amigo, el hermano destinado por la gran ley del karma a ayudarlo en su obra. Que ambos, unidos por la comunidad de creencias, el entusiasmo por la enseñanza del Viejo Oriente, por esas 1000 circunstancias imposibles de definir, pero que se sienten internamente juntos, tenían que dar ambos principio a la obra que el karma les destinaba. Pero, ¿quién era Francisco Montoliu y Togores? No sé por qué paso. Francisco Montoliu y Togores nació en Tarragona, un catalán, capital de Cataluña, el día 9 de febrero de 1865. Recordad la fecha, 1865. Primogénito de los marqueses de Montoliu, familia aristocrática de esta ciudad, la cual, como toda la nobleza de a mediados del siglo XIX, rendían los padres, la familia,
culto fervoroso a la religión de sus antepasados, es decir, el clero. Estaban muy introducidos dentro del clero. Pero desde niño, Francisco Montoliu demostró un carácter serio, enérgico, constante y observador al propio tiempo. También le caracterizaba una bondad y una benevolencia, al parecer, nada común. Era muy entusiasta del capitán Nemo de Julio Verne. ¿Habéis oído hablar de Julio Verne? ¿No sabíais que Julio Verne era teósofo? Ya sí. Julio Verne era teósofo y tenía una cierta predisposición a la percepción de algo del futuro. Como habéis visto, la mayor parte de sus libros finalmente han salido realmente justos con aquello que él explicaba. Entusiasta del capitán Nemo de Julio Verne, fruto de esta afición surgió el seudónimo de Nemo, que era el nombre del capitán del submarino Antulio. Por lo tanto, él no firmaba como Francisco Montoliu, sino Nemo. Toda su firma era la palabra Nemo, ya desde joven. Y puesto que un pariente suyo era ministro de Marina, quería estudiar la carrera de Marina, pero su padre se opuso. Desde su infancia, el marqués de Montoliu fue iniciado en un camino esotérico por su abuelo materno, don Pascual de Togores, conde de Ayamans, de una antigua e ilustre familia de la nobleza balear. Pascual Togores, abuelo materno de Montoliu, profesaba una entusiasta y una gran admiración a la vida y obra del esotérico Ramón Llull. ¿También lo conocéis? Y transmitió esta afición o pasión lulliana a su nieto Francisco Montoliu y Togores, quien dedicará estudios y publicaciones a este gran místico mallorquín. No sé si habéis leído algo de este ilustre mallorquín. Realmente es fantástico lo que él pudo escribir en aquella época, porque era un auténtico esotérico de la vida oculta. Y como su abuelo era un entusiasta seguidor, transmitió este entusiasmo a Francisco Montoliu. Su afición al estudio fue desmedida. Su padre le propició los estudios en Madrid, donde acabó, figuraros vosotros, Derecho e Ingeniería, ganando además las oposiciones, obteniendo una plaza de catedrático en la Escuela de Ingenieros Agrónomos del Instituto de Alfonso XII en Madrid, a una temprana edad, donde los demás empiezan el estudio. Él ya era catedrático, cargo que desempeñó hasta el mes de septiembre de 1891, con gran contentamiento de sus superiores y compañeros, así
como el aprecio de los discípulos. Es de admirar que un muchacho rico, emparentado con muchas familias nobles de Cataluña y de la corte, con 2 títulos universitarios, catedrático a la edad en que otros terminan sus estudios y heredero de un título mobiliario, no fuera seducido por el brillo de la sociedad que tan halagüeños brazos le tendía, porque lo hubiera podido obtener todo. A pesar de todos estos incentivos que le ofrecían en medio de los halagos y los goces, Francisco Montoliu no se dejó seducir ni por la vida de ostentación, ni vanidad, ni por las del placer. Cuando decimos que uno tiene que alcanzar esto, y nos encontramos que quien inició el proceso de la sociedad teosófica en España ya era así, es realmente digno de tenerlo en cuenta. Y aún no era teósofo. Su encuentro con la teosofía. El encuentro con la teosofía surgió como por casualidad, entre cometas, en 1888, el año que se publicó Isis sin velo, en una librería de Madrid, hojeando un número de la Revue Théosophique de París, que cayó a sus manos. Rápidamente le despertó en él la curiosidad y el deseo de aprender. No solamente la curiosidad, sino también el deseo de aprender. Para conseguirlo, viendo anunciada en dicha revista la obra magistral de la fundadora de la Sociedad Teosófica, Blavatsky, titulada Isis sin velo, la adquirió. Rápidamente, cuando lo vio, llenó el folleto, lo mandó y adquirió la obra de Isis sin velo. Poco tiempo después recibía los 2 tomos de Isis sin velo. Aquí se nos presenta un ejemplo de su indomable voluntad, pues cualquier otro que no hubiera sido él, al recibir la obra y ver que estaba impresa en inglés, idioma que no conocía, se hubiese desalentado y desistido de su propósito. Pero Montoliu había dicho quiero, y por lo tanto no podían existir dificultades que se lo impidieran lograr lo que él deseaba. Se dijo a sí mismo: no sé inglés, pues lo aprenderé. Claro, claro. Pero figuraros que efectivamente al cabo de 3 meses leía el inglés como si fuera su propio idioma. 3 meses nada más. Era Un genio, un genio. fuera de toda... Era un genio. La lectura de Isis sin velo le bastó para convencerle de las verdades que encierra la teosofía. Su espíritu sediento de luz no se deslumbró con el resplandor que ante su inteligencia se presentaba. Por muy hermoso que fuera la luz, el resplandor que él sentía internamente, había algo más profundo que decía: haz el trabajo tal y como tú sabes que debes hacerlo. Por lo contrario, dicen que a semejanza de la rosa que abre sus pétalos para recibir la gota de rocío de la mañana, abrió su corazón a las doctrinas teosóficas hasta el punto de identificarse de tal forma con ellas
que casi se podría decir que formaban parte de su ser. Su noble corazón, al sentir la chispa del amor fraternal que la teosofía le enviaba, se inundó totalmente de alegría. Contemplando entonces una humanidad corrompida y egoísta, sintió su alma traspasada por el dolor y entonces, inspirado en los nuevos sentimientos que nacían fuertes y vigorosos en su ser interno, decidió, en pro de la humanidad, empezar a recorrer el sendero de angustia que al nirvana conduce para llegar a la meta donde la acción más sublime, más pura, o mejor dicho, divina, tiene lugar. Porque claro, cuando uno se entrega totalmente a la humanidad, ahí asume, recoge el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Porque él tiene que entrar en el claustro materno del propio nirvana. Su sueño, su aspiración, su única ambición fue vencer las pasiones. Esto lo estamos diciendo constantemente. Conquistando la materia, ganar un cielo de felicidad espiritual, llegar al pórtico, al umbral de su pórtico, y una vez allí recoger el premio de la victoria y ofrecerlo a la humanidad que sufre, practicando así la renunciación. No el premio para él, sino para la humanidad, para que empiece a darse cuenta del sacrificio que representa la renunciación de todo aquello que pone en movimiento la satisfacción y el orgullo del ser humano. Para describir este sublime cuadro sería necesario la pluma y la inspiración de un Víctor Hugo, que podría ser el texto todavía, podría resultar pálido con el original. La renunciación, queridos hermanos, es algo más de lo que parece a primera vista. Pues no solamente el Nirmanakaya abandona el premio, sino que al renunciar a él, empieza a recorrer un sendero terrible de angustia y dolor indecible, porque recoge el dolor de la humanidad. Sabéis que el que llega a la quinta iniciación y ostenta el grado del adeptado, se le presentan nuevas opciones de evolución, y una de ellas es el Nirmanakaya, que renuncia a la felicidad del nirvana, de la cual él se ha hecho merecedor por propios méritos, y renuncia por amor a la humanidad, para ayudar directamente y en contacto a la humanidad, porque se dice a sí mismo Nirmanakaya con palabras textuales: yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz, porque ha alcanzado el estado de conciencia de aquello que él se siente uno con todos los demás. Él ya no es una unidad de conciencia, él es una unidad global que ha vencido la resistencia de la materia y se ha colocado en lo más alto del nirvana, y renuncia a ese estado de conciencia nirvánico por amor a sus hermanos más pequeños. Volvamos de nuevo al primer encuentro de José Chipré y el marqués don Francisco Montoliu y Togores. Voy saltando de una cosa a la otra y volviendo para poder llevar bien un poco la historia. Chipré, hablando sobre Montoliu, dijo:
Él vivía dedicado, cuando ya de alguna manera había fallecido Montoliu, él vivía dedicado exclusivamente al estudio. Dividía su tiempo entre las obligaciones propias de su carrera de ingeniero agrónomo y los trabajos filosóficos orientales. Era hombre de superior inteligencia, de vastísimos conocimientos, animado de los más nobles ideales. La vida de Francisco Montoliu era la de un ser perfecto, si es que existe la perfección en este mundo para el común de los mortales. No salía de su casa más que para cumplir estrictamente con los deberes de su cargo. Frecuentaba a poquísimas personas, casi todas artistas de mérito. Asistía a conciertos, pues él rendía fervoroso culto a la música clásica, y jamás ponía los pies en un teatro o reunión mundana. Naturalmente, pasaba entre aquellos que sólo superficialmente le trataban por original y frío. Así juzgan los que son incapaces de medir la distancia intelectual, moral e espiritual que les separa entre aquellos que lo superan. Montoliu era un corazón de oro. Esto lo dice Chiffré. Montoliu era un corazón de oro. La bondad personificada, el talento unido a la modestia. ¿Cómo nació entre ellos esa amistad de cariño verdaderamente fraternal que los unía a ambos? Ambos, por caminos distintos, obedeciendo a los decretos inapelables del karma, perseguían inconscientemente el mismo objeto: el estudio de la ciencia antigua de la teosofía, que debía infaliblemente crear en los dos el convencimiento de la existencia de verdades eternas olvidadas en Occidente. Olvidadas, lo cual nos da a entender que ya existía anteriormente. En octubre de 1889, un año después de haberse conocido, ambos tuvieron el honor, juntos, de ingresar al mismo tiempo a la Sociedad Teosófica, el marqués de Montoliu y el marqués Chiffré. ¿Quién sino su último hermano en aquella época podía decir con qué entusiasmo, con qué abnegación se entregó nuestro inolvidable marqués de Montoliu a la difusión de las ideas teosóficas en España? La obra colosal, realizada en 2 años y 6 meses, de continuo trabajo por Francisco Montoliu, solo podemos imaginar los sacrificios constantes en pro de sus creencias. Cuántos sinsabores, cuántos sufrimientos morales, cuántas privaciones tuvo que sufrir, hijo de una familia tan ilustre como fanática. Cuántos no han sido las luchas que diariamente tuvo que sostener. A pesar de la oposición, las burlas y las vejaciones de su familia, seguía sonriente y tranquilo por el camino que se había trazado y del que no se apartó ni un ápice en ningún momento.